En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir hablando sobre este capítulo 8. Dijimos el día de ayer que Pablo nos enseña de que nosotros hemos recibido el espíritu de adopción. Eso implica que tenemos la plena certeza y convicción de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, esto trae consecuencias. Las consecuencias es que somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. En la oración que Cristo hace en el libro de Juan, en el capítulo 17, el Señor dice: Padre, yo quiero que la gloria que me has dado, quiero que ellos estén conmigo para que vean esa gloria. Entonces, por el Espíritu, nosotros clamamos Abba Padre, y también por el Espíritu entendemos y comprendemos que nosotros somos herederos de Dios, herederos de su gloria. Y también por el Espíritu nosotros sabemos que en este mundo somos consolados. Es decir, y fortalecidos en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos. Pablo dice que las aflicciones que estamos pasando en este tiempo presente no son de comparar con la gloria que será manifestada. Y se habla también de que la tierra misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción y de la maldición. Y que nosotros, la tierra misma está esperando, clama y sufre por causa de que fue sujetada a vanidad o maldición, por causa del pecado del ser humano. Y también dice Pablo en el versículo 23 que no solo la naturaleza espera esa liberación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y luego continúa, porque todo este capítulo habla del Espíritu, continúa hablando de lo que el Espíritu hace en nosotros. No solamente nos ha adoptado, no solamente nos guía y nos enseña que somos hijos de Dios, no solamente nos da la confianza para que nosotros podamos decir Abba Padre, sino que nos ilumina para que sepamos cuál es nuestra herencia y nos fortalece en medio de los sufrimientos y nos hace ver y comprender que los sufrimientos actuales son nada en comparación a la manifestación de la gloria eterna que vamos a ver y experimentar con el Señor para siempre. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, que no están registradas en las Escrituras. Hay muchos planes que tenemos que hacer, hay muchos proyectos de vida que tenemos. La iglesia tiene que hacer muchas cosas y cumplir con su misión, con sus responsabilidades establecidas en las Sagradas Escrituras, y en nuestra propia vida nosotros necesitamos la guianza del Espíritu Santo, necesitamos que Dios nos instruya y nos capacite para conocer su voluntad.
Por eso en el verso 26, hermanos, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos el auxilio del Espíritu Santo. Se nos manda a orar. Las Sagradas Escrituras enseñan que la oración es prioritaria, que todos los días la primer acción devocional, lo primerito que tenemos que hacer es ponernos de rodillas y clamar al Señor. Y el Espíritu Santo nos va guiando, nos va instruyendo, nos va enseñando cuál es la voluntad de Dios y cómo debemos de orar. Y el Espíritu gime con gemidos indecibles por nosotros, para librarnos de tanto peligro y para que nosotros hagamos la voluntad del Señor y para que nosotros comprendamos su guianza, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por eso en todo proyecto oramos, sabiendo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque a veces no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es la voluntad del Señor y tenemos que orar. Y el Espíritu Santo nos da la garantía de que vamos a orar correctamente, porque el Espíritu también intercede. No solo nosotros pedimos por nosotros mismos, sino que el Espíritu intercede por nosotros. Ese Espíritu que tiene comunión con nosotros y que está dentro de nosotros, clama al Padre con gemidos indecibles para que nosotros conozcamos la voluntad del Señor. Así que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Aquí en este texto se habla de la soberanía de Dios. Se dice que toda circunstancia, aunque nosotros la clasifiquemos por buena o por mala, por placentera o por dolorosa, se está diciendo que todas las experiencias de la vida de cada uno de los hijos de Dios cooperan para bien. Es decir, es tan inmenso, hermanos, el amor el poder del Señor, que Él toma todas las circunstancias, los errores que hemos cometido, y todo lo redunda para bien. Tan poderoso y sabio es nuestro Señor, que toda circunstancia la capitaliza para que nosotros maduremos, crezcamos, para que nosotros podamos ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo ayuda para bien. Por eso hay un dicho en la sabiduría del pueblo: no hay mal que por bien no venga. Y nosotros, en medio de los dolores, de las dificultades de la vida, de las enfermedades, de los imprevistos, el Espíritu Santo está obrando en nosotros y Dios está obrando en nosotros, y Dios redunda para bien todo lo que nos está pasando. Por eso es que se nos ordena dar gracias a Dios por todas las cosas. No debemos de quejarnos ni murmurar por las circunstancias adversas que estamos pasando. Dios lo ha permitido para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que maduremos, para que crezcamos, para que hagamos su voluntad y para que nosotros podamos llegar a la plenitud
de la estatura de Cristo. Y aquí viene el pasaje glorioso donde se dice que somos más que vencedores porque Dios ha estado obrando desde la eternidad pasada y seguirá obrando hasta la eternidad futura. Y que nosotros estamos en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nosotros, hermanos, no somos una improvisación de Dios. La Biblia dice que no existía el universo, no existían aún las galaxias. Dice que desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos conocidos de parte de Dios y que estamos dentro de la voluntad y el plan divino. Y que por esa razón, todo lo que nos pasa en nuestra vida ayuda para bien. Porque Dios nos escogió, nos conoció. Los teólogos dicen que la expresión que nos conoció es que Dios nos amó. Aunque nosotros todavía no existíamos, pero sí existíamos en la mente, en la intención, en la voluntad y en el corazón de Dios. Entonces Dios me escogió a mí para que fuera salvo y para que le sirviera desde antes de la fundación del mundo. Y también le escogió a usted. No hay un cristiano que no haya sido escogido. Todavía Dios no había hecho el universo y no había hecho la tierra. No existía este mundo material o este universo material y ya Dios nos amaba. La expresión a los que antes conoció quiere decir que Dios mostró su afecto hacia nosotros escogiéndonos para que nosotros le conociéramos en un determinado momento de la historia de nuestra propia vida. A los que antes conoció, también los predestinó. Esto es bien difícil de entender, este asunto de que Dios escoge. La verdad es que Dios siempre está escogiendo personas. Escogió a Abraham. Y de Abraham hizo un pueblo, el pueblo de Israel. Y todo el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Israel, Dios dice, mi pueblo escogido. Él es el que nos escogió. Nosotros no escogimos a Dios por causa de nuestra tendencia al pecado y de la naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que andábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y que no queríamos absolutamente nada de Dios. Y ni pensábamos en Dios. Y ni siquiera podíamos pensar en Dios o en obedecerle. Es Dios quien nos escogió y no nos escogió en el tiempo de la formación de este mundo y en el tiempo en que nosotros fuimos engendrados y dados a luz por nuestra madre, sino que el apóstol Pablo se va hacia la eternidad pasada y nos dice que desde allá nosotros estamos en los planes de Dios. A los que antes conoció en la eternidad pasada, a estos también predestinó. La palabra predestinar implica marcar un límite, establecer un límite, una marca. Dios nos escogió y también predestinó todo lo que íbamos a hacer. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. En la próxima enseñanza
voy a traer las definiciones de estas palabras y de estas doctrinas para que entendamos bien. Pero si usted al leer la Biblia pone atención, encontrará que Dios siempre está escogiendo personas. Pongamos el ejemplo de los discípulos. Los discípulos no escogieron a Jesús, ellos estaban en sus oficios, remendando las redes, sus mentes estaban puestas en la pesca. Llegó Jesús y los llamó y les dijo, dejen eso, yo les voy a enseñar cómo pescar hombres. Y fue escogiendo a uno por uno. Mateo estaba en el banco de los tribunos, era el jefe de los cobradores de impuestos también, y entonces el Señor le dice, sígueme. Y Mateo no pudo resistir el llamado divino y se puso de pie y siguió a Jesús. En todas las escrituras, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue escogido y escogido como violentamente se podría decir. Veamos al apóstol Pablo. Iba respirando amenazas y estaba cerca de la ciudad de Damasco. Tenía cartas que lo autorizaban para perseguir a los cristianos, apresarlos y obligarlos a blasfemar y meterlos a la cárcel. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Imposible que el apóstol Pablo pudiera por sí mismo creer en Cristo. Y no hay un ser humano que por sí, por su propia sabiduría, fuerza e intención, pueda recibir a Cristo. Pablo iba respirando amenazas, no iba pensando en ser cristiano, estaba plenamente convencido de que los cristianos formaban parte de un grupo hereje y él los iba a meter a la cárcel, los odiaba. Cuando mataron a Esteban, dice que pusieron las ropas a los pies de un varón llamado Pablo o Saulo, y cuando Pablo escribe, dice, yo fui blasfemo, dice, yo perseguí a la iglesia de Jesucristo. Aquí vemos a Pablo. Pablo fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Pablo no había hecho ni bien ni mal y fue escogido. Usted y yo fuimos escogidos. Nosotros no escogimos a Dios, Dios nos escogió a nosotros. ¿No fueron estas las palabras que dijo Cristo a sus discípulos? No me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido, los he escogido para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ninguno de los 12 escogió a Jesús, Jesús los fue escogiendo a ellos. Yo no escogí a Jesús, yo no conocí a Jesús, Jesús me escogió a mí. Y ahora que leo las Escrituras, entiendo que no me escogió en un determinado momento cuando me salvó, sino desde antes de la fundación del mundo. Yo estoy en la mente, en el corazón y en los planes de Dios. Y usted también, usted también. Eso es lo que significa la predestinación, que Dios nos vio, nos amó, nos escogió y nos predestinó allá en el cielo, en la eternidad. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la eternidad. Dice ahí que antes de la fundación del mundo. En el Antiguo Testamento se habla de los que fueron escogidos en el vientre de su madre. No habían hecho ni bien ni mal, ni habían nacido y ya estaban marcados por Dios. Esto lo vamos a continuar hablando porque es una doctrina que requiere de mucha explicación para que los cristianos comprendan. Pero sí sabemos que es Dios quien nos llamó, nos escogió, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Mañana vamos a seguir hablando de estas cosas. Traeré para ustedes varias definiciones
de lo que significa la doctrina de la elección y la predestinación. Dios le bendiga, Dios le guarde, amemos al Señor, sirvámosle, vivamos para la gloria de Él, que Él sea la prioridad en nuestra vida, conforme a como Él exige que le amemos sobre todo, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Eso es lo que Dios quiere, que le amemos con todas las fuerzas de nuestro ser. Dios le guarde a usted y a su familia, a los hermanos de Cristo en la iglesia y amigo y amiga también. Dios le guarde a usted y reciba a Cristo, acepte a Cristo, crea en Cristo como su Señor y su Salvador, y usted participará de todos los beneficios del Evangelio. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.